Ok, muy bien, entonces, listas. Buenas tardes, bienvenidas a todas por la buena voluntad del Todopoderoso. Aquí estamos otro sábado. Hoy es 31 de julio del 2021. Estamos a Shabbat Shalom y estamos desde Boca Ratón, Florida. Dios nos permita que hoy tengamos una aportación extra del Espíritu Santo para poder comprender este capítulo tan controvertido. Pero está en la palabra de Dios y tenemos que leerlo y tenemos que aprender de él. Le damos las felicidades a Dianita, que hoy cumple años, que Dios la bendiga y la proteja como siempre lo ha hecho. Yo he visto su caminar desde hace 18 años y nos ha dado tremendo testimonio de fidelidad y de seguir al Padre con todo su corazón. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque de tu infinita misericordia recibimos la vida, la salud y sobre todo este anhelo tan ferviente de buscarte con todo nuestro corazón. Señor, que pasan los días y lo único que queremos es estar escuchando tu palabra, tus alabanzas, dirigiéndonos a ti con toda vehemencia para interceder por las personas que todavía no tienen los ojos abiertos como tú nos has abierto a nosotros, porque podemos ver las maravillas de tu palabra y quisiéramos que todos nuestros familiares, nuestros amigos cercanos lo tengan así como nosotros. Siempre te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, por las peticiones de cada una de las personas que están aquí. Tú sabes cuáles son. Algunas son de salud, otras son de trabajo, otras son de problemas con los hijos, otras son de relaciones, cualquier cosa, Señor, tú sabes cuál es y tú sabes y nosotros sabemos que tú todo lo utilizarás para bien, para aquellos que te aman, como lo dice tu palabra. Te pedimos que nos ayudes con tu espíritu para que venga a nosotros y nos abra el entendimiento y poder comprender claramente este pasaje de 2 de Samuel, capítulo 21. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. Entonces estamos con el capítulo 21. Vamos a ver qué pasó en el capítulo 20 de 2 de Samuel. Recuerden que estaba este señor, el insurrecto, Seba, que quería quitarle a David su puesto. Él estaba en la parte norte de Israel, tenía bastantes seguidores porque allá estaban las 10 tribus y entonces él de repente cuando ve que lo vienen persiguiendo porque David le dice a uno de sus generales, vayan detrás de él porque este nos va a hacer más daño del que nos hizo Absalón. Pero él rápidamente va y se mete a una ciudad que queda allá arriba en el mero norte, en donde está la tribu de Neftalí. Y él se mete ahí, en mucho problema a esta ciudad de Abel, que está amurallada, pero existe una mujer que le dicen la mujer sabia. Nunca nos dicen su nombre, ni su profesión, ni su abolengo. Solamente dice ella que tiene dos características, que ella es pacífica y que ella es fiel a Israel. Bueno, ella es la que habla con Joab, el general del ejército que está a cargo de destruir toda la ciudad de Abel para sacar de ahí a Seba y a todos sus seguidores que están queriendo quitarle a David su reinado. Y ella logra convencer a Joab y le promete la cabeza de Seba. Entonces le avientan la cabeza de Seba a través de la muralla, la agarra a Joab
y se va para Jerusalén y se acabó. Muy bien, ahora vamos a empezar todas con el capítulo 21. La Biblia abierta, bien paradas las antenas para poder comprender todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dice, venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Ok, necesitamos entender cuál es el contexto de lo que está pasando aquí. En primer lugar, en el hebreo dice que fueron 3 años, pero lo escriben de una manera tan específica que dicen 1 año y el siguiente año se puso peor y el siguiente año se puso peor. Entonces, le preguntamos a David, ¿por qué esperaste hasta el 3er año para consultar a Jehová? Acuérdense que la única manera como podían consultar era a través del sumo sacerdote. David no podía tener directa conversación con Dios como lo tuvo Moisés. Bueno, entonces estaba ya preocupado porque no lluvia por 3 años. Imagínense cómo estaba toda la gente sufriendo. Y por eso David dijo que iba a consultar con Jehová para ver qué había pasado. Y le dijo, el problema es que Saúl, hay problema de sangre, de culpabilidad de sangre en la casa, por Saúl y su casa. Y fue el daño que le hicieron a las Gabaonitas. Ahorita vamos a ver quiénes son los Gabaonitas. Ya lo vimos en Primera de Samuel, pero lo vamos a repasar. Y una cosa muy importante que también hay que ponerle palomita a David, él no dijo, pues este no es mi problema, no sucedió durante mi reinado, ¿por qué me tengo que hacer yo cargo? No, el Padre nos pone, cuando nos pone en cierta autoridad, Él quiere que nosotros lidiemos con el pecado y que lo arreglemos de tal manera que haya retribución. Y aquí hubo pecado, hubo mucha matanza. Y David no tenía por qué andar diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Yo qué tengo que ver? Y además, los gabaonitas son paganos, no tienen nada que ver con los israelitas. No, David le dio para adelante, se hizo cargo, lidió con el pecado de la casa de Saúl. Para poder comprender quiénes eran los gabaonitas, necesitamos irnos a Josué 9:14. Josué 9:14, acuérdense que vimos a Josué después de que terminamos los 5 libros de Moisés, que es la Torá, y entonces luego vamos a tener a Josué 9:14. Aquí nos dicen que los gabaonitas están aproximándose, se aproximaron a Josué. Acuérdense, ¿quién fue Josué? ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? Bueno, Moisés murió allá arriba en el monte Nebo y nunca pudieron encontrar su cuerpo. Pero él dejó encargado, de acuerdo a las órdenes de Yahweh, dejó encargado a Josué. Y Josué y con todas las tribus entraron y se fueron apoderando poco a poco de las diferentes partes de la tierra prometida, de la cual Dios les dijo que fluía leche y miel. Muy bien, una y otra vez, Dios les dijo a Josué y a todos, no se relacionen con los paganos, no se relacionen con los gentiles, porque entonces ellos los van a hacer caer en su idolatría. Destruyan a todos. Esa fue la orden. ¿Ok? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó.
¿Están viendo la imagen? Sí, Almita. ¿Sí? Sí, ¿Están viendo la imagen? Ok, muy sí, bien. muy clara. Ok. Quedó súper. Aquí está una persona que me ayudó, uno que es medio experto. Se llama mi esposo. Ok, entonces, fíjese bien. Este señor que está aquí se llama Josué, el que está con rojo, el uniforme, y abajo tiene su vestido de lino. ¿Se fijan estas personas que están aquí hablando con él? Le están diciendo, venimos de un lugar muy lejano. Míranos, mira nuestros vestidos están todos desgarrados, nuestros zapatos están ya todos podridos. Mira el pan que traemos cuando lo sacamos de nuestra casa estaba calentito y ahora está lleno de lama. Nosotros venimos de muy lejos, Josué. Bueno, la Torá decía que cuando las personas vinieran de muy lejos, los israelitas los podrían acoger. Bien, mientras las personas estuvieran de acuerdo a entrar en pacto con los israelitas, con el Todopoderoso. Entonces, Josué los aceptó, les juró que los iba a aceptar como siervos y que no los iba a matar. Vamos a ver por qué estas gentes traían gato encerrado. Fíjense bien. Tenemos aquí el mapa. Ustedes pueden ver aquí el mapa. Todo estaba sucediendo aquí en Gilgal, donde estaba este Josué. Bueno, estas personas les dijeron que, que venían desde muy lejos, pero mentiras. Después de 3 días se dieron cuenta de que ellos venían, que eran vecinitos, cerquita, que venían de Gabaón. Les habían mentido para que los pudieran aceptar como siervos, tan siquiera como siervos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que Josué entraron por ¿dónde está aquí? Espérame tantito. Entraron por Jericó. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Entraron por Jericó. Fue la primera batalla que prácticamente el Todopoderoso casi que sopló sobre las murallas y se destruyeron. Ellos no tuvieron que hacer básicamente nada más que andar alrededor de Jericó por 7 días y después las murallas cayeron. Bueno, los de Gabaón, que estaban muy cerquita. Si ustedes pueden localizar ahí, después de Jericó hubo una batalla tremenda en ese lugar que se llama Ahí. Entonces, la batalla les dio más tiempo a los de... Aquí el mapa está en inglés, entonces se llama Gibeón. ¿Pueden localizar a Gibeón? Ok, entonces Gibeón por aquí está, por aquí. Gibeón tiene que estar. Y estas personas dijeron, ay, nosotros somos los que seguimos en la batalla. Si primero destruyeron a Jericó y después a Ahí, nosotros somos los que seguimos. Vamos a inventar una estrategia. Y la inventaron con esos panes todos echados a perder, todos esos vestidos deshilachados, y así lograron que Josué fuera engañado.
Cuando después de 3 días se dieron cuenta de que ellos no venían de lejos, sino que eran cercanos, Josué les preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué me engañaron? Ahora yo ya no me puedo echar para atrás porque yo ya hice un juramento ante el Todopoderoso, ante Yahweh. Y los pactos son pactos. No nos podemos echar para atrás. ¿Por qué hicieron eso? Y ellos le contestaron, es que teníamos miedo, porque nosotros éramos los que seguíamos para ser atacados. Mira, ya habían pasado 2 pueblos anteriores, Jericó y ahí nosotros éramos los que seguíamos y no queríamos morir. Entonces preferimos venir a mostrarnos ante ti como tus siervos. Bueno, pues entonces no le quedó otra más que aceptarlos. Y dijo Josué, ok, pero ustedes van a ser aguadores y leñadores. O sea, van a tener que estar acarreando el agua para la comunidad de los israelitas y para todos los requerimientos del templo. Van a tener que estar cortando madera para traer para todos los sacrificios y para todas las necesidades de la comunidad. Y ellos dijeron, estamos de acuerdo. Pero entraron en un pacto. Ok. Ese fue el problema principal, haber entrado en un pacto. Después de que Dios les dijo que no lo hicieran. Entonces estamos en Josué 9, ¿verdad? Y no lo vamos a leer todo, nomás vamos a leer el 14, dice, y los hombres de Israel tomaron de las porciones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón. Estos son los gabaonitas que estamos viendo ahora en 2 de Samuel capítulo 21. 18. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, por Yahweh, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Por qué hicieron eso? Ok, bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, 14. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en 2 de Corintios, capítulo 6, 14? ¿Por qué Dios, por qué el Todopoderoso insiste tanto que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros ya estamos dentro de un pacto que es con el yugo desigual? Bueno, ahorita vamos a ver en el Salmo 15 qué es lo que tenemos que hacer. Porque a menos de que sea por un motivo que está especificado en la palabra de Dios, en el Salmo 15 dice, cuando hagamos pactos, aunque sea para mi mal, aunque sea para mi daño, tengo que continuar. Más bien tengo que pedirle a Dios
que Él sea el que me saque de ese pacto. El pacto puede ser entre esposos, el pacto puede ser de negocios, el pacto puede ser de cualquier otro tipo. Entonces, eso podemos encontrar en 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual. Vamos ahora al Salmo 15. Vamos a ver qué dice el Salmo 15. ¿Listas? Dice, Jehová, quien habitará en tus tabernáculos, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Fíjense bien la segunda parte del versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Probablemente nosotros o ustedes han hecho un pacto en yugo desigual. Ya está hecho, ya el juramento ya está hecho. Y aquí dice que aunque ni el pacto sea en daño mío, a menos de que sea por causas especificadas por la palabra de Dios, no debo de cambiar. Más bien pedirle al Todopoderoso que me saque de ese pacto. Que Él sea el que mueva todo para yo poder salir de ahí. Ok, también vamos a ver Levítico 19:12. Levítico 19:12, acuérdense que el Levítico son de los primeros 5 libros de Moisés. Levítico 19:12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahweh. O sea que uno de los mandamientos y estatutos que pone en la Torá, en la palabra de Dios, es que no juremos, porque no podemos andar profanando su nombre. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento? Vámonos a Mateo 5:33. Mateo 5:33. Dice, además habéis oído. ¿En dónde? ¿Oído en dónde? En la Torá, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de Moisés. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dijo Yeshua. Por eso, vuestro hablar sea sí, sí o no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, llegamos a una conclusión de que Josué hizo mal en hacer un juramento con los gabaonitas que eran paganos. Pero tuvo misericordia y no se pudo echar para atrás. Vamos a continuar ahora con 2 de Samuel 21. Ya nos quedamos aquí de que Dios le dijo cuál era el motivo. ¿Cuál era el motivo? ¿Verdad?
de esa escasez de agua, de escasez de lluvia. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas que quedaban, porque habían sido casi todos exterminados, y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos. El resto de los amorreos. Acuérdense que los amorreos eran de la parte sur de Israel y eran un pueblo muy, pero muy salvaje. Entonces, los gabaonitas, aquí tenemos un paréntesis, dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Ya vimos esa historia, habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel de Judá. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una matanza, una gran matanza casi todos los gabaonitas. Y no nada más eso, sino que ahorita vamos a ver que Saúl no está cumpliendo con el pacto, porque el pacto viene desde Josué, más o menos unos 400 años antes, pero los pactos son pactos. Nosotros tenemos un Dios de pactos y no se pueden romper. Los pactos son eternos, como los pactos de nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, no solamente los mató, sino también que los echó fuera ahí en las fronteras con Israel, no los dejaba tener lugar dentro de ellos. Eso fue lo que hizo Saúl. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Aquí dice, Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Cuál celo? ¿Celo por qué? ¿Se acuerdan mucho antes, desde los primeros capítulos de Primera de Samuel, cuando Saúl está enfurecido porque toda la gente va por la calle gritando? Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y eso lo puso a Saúl, pero enojadísimo. Entonces, aquí dice que tuvo un celo por los hijos de Israel y de Judá, porque él ya no hallaba a quién matar para agarrar adeptos para que lo prefirieran a él en vez de a David. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? ¿Qué le faltó aquí a David? Le está preguntando a unas personas que son paganos. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cómo le podemos hacer para que ustedes bendigan la heredad de Jehová? ¿Cómo van a bendecir unos paganos que adoran a ídolos, a la heredad, o sea, a la tierra de Yahweh? Le falló a David no preguntarle a Dios: ¿qué hago? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú con este problema? Versículo 7. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, los gabaonitas no estaban interesados ni por oro ni por plata, ni que muriera cualquiera de los otros hijos de Israel, no cualquiera. Vamos a ver a quiénes quieren matar. Lo que vosotros me dijeres, haré, dijo David. David, lo que te digan unos paganos, gentiles, idólatras, eso vas a hacer. En vez de preguntarle,
a Yahweh, si ahí tienes al sacerdote para preguntarle cuál es su voluntad. Versículo 5. Entonces David dijo, lo que ustedes quieran, eso haré. Número 5. Ellos respondieron al rey. ¿A cuál rey? A David. De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Entonces, ellos están pidiendo gente de la casa de Saúl. No quieren a nadie más, porque él los destruyó casi a todo el pueblo y además los echó fuera, casi que los expulsó de Israel. Cuando acuérdense que habían hecho un juramento. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo recuerdan ustedes que hubo una gran matanza? ¿Sí? Hubo una gran matanza en Nob. Pero pues ahí fueron muertos muchos sacerdotes y el sumo sacerdote también. Y ahí donde entran los gabaonitas. Bueno, vamos a ver qué pasó en ese episodio para poder entender cómo estaban ahí metidos los gabaonitas. Y vamos a irnos al versículo, a Primera de Samuel 21. Primera de Samuel 21. ¿En cuál versículo nos quedamos para no volver a repetir todo? En el 6, creo. Ok. Entonces vámonos a Primera de Samuel 21. Primera de Samuel 21. ¿Ok? En Primera de Samuel 21 tenemos la historia de cuando David ya se pone a huir definitivamente de Saúl. Jonatán, que fue muy amigo de él, le dijo, no, mejor huye, David, porque mi padre está furioso y te quiere matar. Bueno, David estaba muerto de hambre, y dice que llegó ahí donde estaba el sumo sacerdote en Nob y que le dijo, dame de comer. Y él dijo, no tengo nada más que los panes sagrados que están en la mesa del tabernáculo. Y él dijo, pero es que tengo mucha hambre, no he comido en muchos días. Y el sacerdote dijo, ok, te los voy a dar. Y dame también la espada, esa espada grandotota que están viendo ahí, que era la espada de Goliat. Ok. Y el sacerdote, él nunca se imaginó lo que iba a pasar, nunca se imaginó por las circunstancias en las que estaba pasando David y le dio eso. ¿Ok? Y luego David se fue y se escondió a las cuevas en el desierto y empezó a tener muchos adeptos, muchos. Venían todos los que tenían deudas, dice la palabra de Dios, todos los que tenían aflicciones, problemas, mortificaciones y que sabían que por esas cosas el rey Saúl los iba a matar a ellos también. Entonces fueron y se hicieron el ejército de David y juntaron como unos 600 personas. Y ahí estaba David cuando todo lo que estaba sucediendo allá donde estaba en Gabaa de Saúl. Aquí tenemos al rey Saúl sentado debajo del árbol y les está diciendo, ustedes, nadie procura mi causa. Ustedes saben dónde está David y no me dicen para yo irlo a perseguir. No, nosotros no sabemos. Pero fíjense bien en esta otra que vimos.
ven a este señor que está aquí atrás. Es un espía y está escuchando todo lo que le está diciendo David al sumo sacerdote y viceversa. Está escuchando que le dio pan y la espada de Goliat. Inmediatamente este Doeg, que era como el guardaespaldas de Saúl, inmediatamente se fue y le dijo a Saúl, yo vi que el sumo sacerdote le dio panes y la espada a David. Pero ¿cómo es posible? Y entonces aquí está Doeg y Saúl le dice, mátalos, mátalos a todos. Y el sumo sacerdote dice, ¿pero por qué? Ni siquiera nosotros sabíamos que tú y David estaban enemistados. Pues, ¿qué no es tu yerno querido? Pues, ¿qué no es el principal ganador de tus batallas? Pero ¿por qué? ¿Por qué nos vas a matar, Saúl? Porque ustedes me mintieron y le ayudaron a David en vez de a mí. Y acuérdense que Doeg, este hombre que está aquí con la lanza, él está listo para matar. Los reyes siempre tenían como sus guardaespaldas o principales siempre de otra nacionalidad para que pudieran ser capaces de matar a los israelitas cuando se necesitara, cuando el rey lo pidiera. Pero como no se van a tentar el corazón, entonces hizo una masacre. Y dice la Biblia, dice que en Nob, aparte de que este Doeg mata a todos los sacerdotes, que eran un total de 85. Aparte mata a todas las mujeres, niños, hombres, animales, todo, todo, todo. ¿Y quiénes creen que vivían ahí junto con ellos acarreando el agua y la leña? Ahí estaban los gabaonitas y ahí fueron exterminados. Y es esa culpa de sangre la que están reclamando en este momento a David, los gabaonitas, porque había un pacto de que los tenían que dejar vivir a cambio de que ellos fueran siervos, acarreadores de agua y de leña. Entonces, dice la palabra de Dios, que ahí Saúl arrasó con muchísima gente. Dejó ese pueblo solo, el pueblo de Nob, y todo porque ayudaron a David. ¿Ok? Vámonos otra vez a 2 de Samuel para continuar. Dice, bueno, desde el 5 vamos a leer para poder entender. Ellos respondieron al rey David, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, Saúl, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, o sea, nos expulsó. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahweh. 7 varones de sus hijos. Ok. Ya no hay hijos. Solamente quedan 2 hijos de la concubina de Rispa y el Mefiboset. Pero Mefiboset no puede ser tocado porque acuérdense que David hizo un pacto con Jonatán que no iba a exterminar su familia. Y el rey dijo, o sea, David respondió, yo los daré, esos 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ese juramento ustedes lo pueden encontrar
en, mm, en Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15 al 17. No lo vamos a leer ahorita, pero por si despuesito quieren ustedes checarlo, ahí está ese juramento entre Jonatán y David, de que los dos iban a procurar sus familias, que no desaparecieran. Continuamos. 8. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl. Acuérdense que Rispa era concubina de Saúl. Uno se llamaba Armoni y el otro se llamaba Mefiboset. Pero no es el mismo Mefiboset que está comiendo con David en la mesa. Es otro Mefiboset. En el hebreo, solamente por una letrita pequeñita que se llama la Yud, es la diferencia entre estos dos Mefibosets. Y también tomó a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolalita. ¿Ok? Aquí parece que hubo un error, porque en las Biblias muy antiguas no viene la palabra Mical, más viene la palabra Merab. Y en realidad, Merab fue la que estuvo casada con Adriel. Acuérdense que Saúl le prometió a David, su hija mayor, si libraba las batallas. Y claro, Saúl decía, no las va a librar, ahí lo van a matar. Pero no fue así. Y cuando David regresó, pues David ya le había dado a Merab a Adriel, pero le dio a la segunda hija, a Mical. Pero Mical dice la palabra de Dios que nunca tuvo hijos. Así es que estos 5 hijos pertenecían a la primera hija de Saúl y Adriel. Y los entregó David en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jahve. Estará dentro de la Torá, de las leyes, que paganos puedan agarrar israelitas y llevárselos allá a su ciudad a ahorcarlos y después decir que es para Yahweh. Hay muchas cosas muy tenebrosas en este capítulo, porque hay muchas cosas que se salen fuera de la Torah, fuera de lo que dice la palabra de Dios. Pero acuérdense que desde los jueces, la Biblia dice que todos hacían lo que les placía. Estaba olvidada la Torah. ¿Se acuerdan un suceso que tuvimos con David, que también se le olvidó cómo tenía que ser transportada el arca y ordenó que la pusieran en una carreta con bueyes? Y cuando la carreta dio así como una vuelta, se iba a caer el arca y uno de ellos la agarró y quedó ahí achicharrado. Y David quedó muy, muy compungido y dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Hasta que se puso a leer, se puso a investigar cómo debería de ser cargada el arca. Tenía que ser llevada en los hombros con los tubos esos que tenía ahí, y por solamente los levitas lo podían cargar. Entonces, estas personas se pusieron a ahorcar a 7 israelitas. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y aquí también tenemos un dato muy importante, porque la siega de la cebada es cuando sucedió Passover o la Pascua.
no necesariamente en ese mismo día, pero en ese inter. ¿Y por qué escogieron las gabaonitas esa fecha? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero también vamos a ver qué dice Yahweh en su palabra acerca de esto que acaba de acontecer. Ahorcar y exponer al ridículo a personas israelitas que no habían tenido nada que ver con la masacre que hizo Saúl, porque parece que ellos ni siquiera habían nacido. Vamos a buscar Números 35, 29. Números 35, 29. Dice, estas cosas os serán por ordenanzas de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testimonio morirá el homicida, mas un solo testigo no habrá fe contra una persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio del que huyó a una ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaré la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará. Amancillar significa como manchar, como dejarla no apropiada para que viva ahí el Todopoderoso. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces la tierra no podía estar amancillada, la tierra no podía estar con maldición, no podía estar deshonrada, con sangre inocente que había sido derramada por un asesino. Tenía que haber un pago de esa sangre. Y aquí dice que tiene que morir el que asesinó y nadie más. A menos de que la persona no haya sido culpable, no haya sido voluntariamente, podía ir a esas ciudades de refugio. ¿Ok? Entonces, nadie puede morir uno por otro. Solamente el sacrificio de Yeshua Jesucristo, quien fue perfecto, sin pecado. Y Él sí pudo ser usado como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vamos a buscar ahora Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio está, el siguiente libro es Deuteronomio. Veinticuatro, 16. Dice, listas, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok?
Vamos a volver a 1 Samuel 21. Como les dije en un principio, este es un capítulo muy controvertido. Hay comentaristas que opinan que David hizo bien con entregar estos 7 israelitas para que fueran ahorcados. Y hay comentaristas que dicen que no, que eso no está de acuerdo a la Torah. Pero luego los otros comentaristas dicen que fue el modo más cercano a poder cubrir ese pecado que hizo Saúl. Vamos a continuar entonces. Dice en el 9, y los entregó. ¿Quién los entregó? El rey David, en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jahve, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio. Una tela de silicio es una tela muy áspera, así como se la ponían como cuando estaban de luto o cuando estaban sufriendo por alguna causa. Y la tendió para sí sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. O sea, ella estuvo ahí al lado de sus 2 hijos todo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo ahí Rispa? Hasta que cayó agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Como dejaron los cuerpos ahí y no los enterraron. Otra vez en contra de la Torá, porque dice la Torá que no se pueden dejar los cuerpos muertos después del atardecer. Antes del atardecer ya tienen que estar sepultados. Y aquí los dejaron entonces Rispa, una madre. El capítulo pasado vimos a una mujer sabia y ahora vamos a ver una madre que nos va a dejar un ejemplo tremendo. Porque una dedicación a sus hijos, aunque estén muertos, ahí está espantando a los cuervos, a los buitres que quieren comerse las carnes de sus hijos. Y de noche está espantando a los animales salvajes que también se los quieren comer. Y así se la pasó ella espantando. Ella es una mujer dedicada, demostró su amor por sus hijos y no se quitó de ahí hasta que les dieron una digna sepultura. Otra vez, hasta que cayó agua del cielo y no dejó ninguna ave del cielo que posase sobre ellos de día y fieras del campo de noche. ¿Dónde dice que los cuerpos no deben de ser dejados a la intemperie cuando ya están muertos? Vamos a buscar Deuteronomio 21-22. Nos quedamos en el versículo 11. Deuteronomio 21-22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, cuando alguien mataba a otro entre los israelitas, la única forma para satisfacer ese asesinato era la muerte del que lo había matado. No había sacrificio alguno, no había ninguna muerte de un animalito para poder cubrir ese pecado. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día.
porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tú la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí fue otro error que cometieron al dejar los cuerpos hasta en la noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque las tradiciones de los gabaonitas decían que así se tenían que dejar porque sus dioses se quedaban más satisfechos al ver ahí los cuerpos muertos y siendo comidos por todos los buitres. Uh-huh. Esas eran sus costumbres. Entonces, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. O sea que le llegaron los chismes a David. Mira lo que está haciendo Rispa con sus hijos. Y a David le dio vergüenza. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. ¿Ok? Vamos a leer dónde está eso que sucedió ahí. Vamos a 1 Samuel 31. 1 Samuel 31. No lo vamos a leer todo, pero es para que ustedes tengan referencia por si luego quieren volver a repasar la clase y ver todos los detalles. Saúl y Jonatán y otros 2 de sus hijos murieron a mano de los filisteos. Los filisteos salvajes, como ustedes ya saben cómo son, los agarraron, les cortaron la cabeza y las cabezas se las llevaron allá para estar enfrente de sus ídolos, y a los cuerpos los colgaron en una pared y ahí estuvieron siendo avergonzados. Y después de noche, estos de Jabes Galaad vinieron de noche y quitaron los cuerpos de las paredes y se los llevaron. Pero pues los cuerpos ya estaban comidos por los buitres y estaban en muy mal estado. Entonces ellos quemaron los cuerpos, pero no los huesos, y los enterraron allá debajo de un árbol. Entonces ahora en Samuel, ahora vámonos a Samuel, a 2 de Samuel 21, versículo 2. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Finalmente, Rispa va a descansar. Ya agarraron los cuerpos también de sus 2 hijos, los otros 5 también, y los sepultaron, dice versículo 14, y los sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces, los comentaristas que están a favor de lo que hizo Saúl dicen, ahí está, David hizo muy bien todo lo que le pidieron los gabaonitas, entregar a los 7 israelitas que fueran ahorcados. ¿Por qué? Porque Dios mandó la lluvia. Uh-huh. Ellos dicen que por eso fue. Y los gabaonitas mataron a los 7 israelitas exactamente más o menos por la fecha de Passover o la Pascua, para que dijeran, están nuestros dioses,
Por eso vino la lluvia, porque fueron satisfechos. Nuestros dioses fueron satisfechos. Entonces, todo está muy controvertido. Los que opinan que no hizo bien David en entregar estos israelitas. Dicen que la lluvia vino porque Dios se compadeció de Israel, porque si no, toda la gente hubiera muerto porque no hay comida. Nosotros después podremos tener la respuesta cuando podamos estar frente a Yeshua. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos y David se cansó. Ya está cansado David, ya está viejo. Falta poco para que muera. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, acuérdense que es el hermano de Joab, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. O sea que salvó a David. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Ya nunca más lo dejaron salir a la batalla para que no se apagara la lámpara de Israel, porque ellos lo consideraban, lo tenían como muy buen rey, como su lámpara, el que los guiaba. 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibercai, Usaíta, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jared Orén de Belén, mató a Goliat Geteo. Ese es otro Goliat, no es el de David. Y el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Es otro diferente, Jonatán, no eres el hijo de Saúl. 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Con esto terminamos este controvertido capítulo 21 de Segundo de Samuel. Acuérdense que una de las enseñanzas que nos deja este capítulo es que, sí, es muy cierto que Yeshua pagó por nuestros pecados. Pero a veces nosotros tenemos que lidiar con nuestros pecados en el sentido de que le hicimos daño a alguien. Hay que pedir perdón. Le debemos algo a alguien con el pecado que cometimos. Tenemos que pagar algún dinero a la corte. Tenemos que pagar eso que queda pendiente. Nuestros pecados están perdonados, pero tenemos que retribuir lo perdido por la otra persona. Si nosotros no cometimos el pecado, pero estamos en cierto grado de autoridad, tenemos que buscar que el pecador se arrepienta y pague lo que tiene que pagar. A veces no es inmediatamente cuando tenemos que hacerlo, como en este caso, miren, pasaron como 30 o 40 años de que Saúl mató a los gabaonitas y ahora que Dios mandó la sequía por 3 años. Pero tarde que temprano llega el momento en que hay que arreglar las cuentas.
Y tenemos que hacerlo. Tenemos que lidiar con los pecados, con lo que hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo apartado, su pueblo escogido. Y nosotros tenemos que ser ejemplo para los otros. Una cosa también muy importante que podemos ver acerca de Dios aquí es que si Dios fue capaz de, de castigar con la sequía a Israel por no haber cumplido con el pacto con los gabaonitas, que se acercaron a los israelitas por conveniencia. Imagínense, ¿cómo no tendrá Él felicidad cuando nosotros, que nos hemos acercado a Él por convicción, cómo no será cumplidor de pactos? Él es un Dios de pactos. Algunos comentaristas dicen, es que esto que hizo David en matar a los 7 israelitas no fue un sacrificio, fue una retribución, solamente una retribución. Era lo más cercano que podía hacer David a la ley, aunque no estaba exactamente dicho por la ley. Pero ¿por qué David no le preguntó a Dios qué hacer cuando los gabaonitas le dijeron cuál era el motivo de su enojo? ¿Que no habría otro método? ¿Que no pudieron haber hecho una humillación general de todo el pueblo de Israel para pedir perdón a los gabaonitas? ¿Que no pudieron haberles dado libertad en vez de seguir siendo siervos, acarreadores de agua y de leña? No sabemos si este fue otro error trágico de David o no. Solamente Dios lo sabe. Terminamos entonces el capítulo 21. Vamos a abrir los micrófonos por si algunas personas tienen preguntas o tienen algún comentario, testimonio, agradecimiento. Alma, yo solo quería preguntarle, Sí. ellos querían sangre, Ujú. querían Yo no sé qué es. ojo por ojo, diente por diente, como dice el dicho. No querían otra cosa. Bruno, tengo visita, mira. Ya me tengo que ir para afuera, Bruno, hombre. Ya no se oye. De cerrar. Mm. Kenny, Bruno, queda. Bueno, no, me voy a quedar allá afuera. ¿Listo? Entonces, Trudy, ¿qué estabas preguntando? ellos querían sangre, no querían otra cosa, o como dicen, ojo por ojo, diente por diente. Sí. ¡Qué horror! Querían sangre, era su cultura, sus tradiciones, eran paganos. Ujú. Ok, gracias, Alma. Exactamente. ¿Alguien más? Anita, todos eran gigantes, ¿verdad? Todos eran... Los del final del capítulo. Ujú. Sí. Sí. Ajá. Gracias. Iris que ella investigó y los gigantes no eran así tan grandísimos, eran más o menos de unos
creo que me dijo que 6 metros. No tan grandes como los. No, Almita, eran como de 3 metros. 3 metros, de 3 metros. Sí, sí, lo que te comenté era que era un pueblo que sufría de acromegalia, Sí. Ujú. porque era un pueblo nada más que tenía esa condición, ¿no? Una enfermedad que los hacía crecer mucho. Claro, una enfermedad a las hormonas, veo una enfermedad acá en la tiroides. Eso fue de Publix, las flores. Ok. Gracias, Iris. Yo las compré. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Yo le pongo aquí el micrófono cerrado y no se cierra. Ok. ¿Alguien más? Una cosita que yo quería agregar, que en realidad los gabaonitas, no sé si querían sangre porque eran tan crueles, Ajá. sino porque se había hecho un pacto donde se había prometido que no se les iba a dañar a ellos. Y se había roto el pacto, Shaul había roto el pacto. Sí. Ujú. Y embistió contra ellos y los mató. Y lo que yo ahí estoy pensando, porque después de todo lo que sucedió, de todo el relato y todo, llovió, volvió el agua a caer, que estaban con una sequía impresionante, y todo se acomodó. Entonces yo entiendo que hubo una restitución. Ujú. Hubo una restitución, o sea, se había cometido, porque un pacto, aunque fuera hecho con gente que era incrédula, con gente que era idólatra, el pacto debía ser respetado, y el pacto lo hizo un israelita. Ujú. Claro, los israelitas de aquel entonces ya no estaban vivos, entonces tenían que buscar a alguien de la familia del que asesinó a los gabaonitas, entonces buscaron a la familia de Shaul. Que era como que ahí se componía todo, ¿no es cierto? Ahí quedaban las cosas en la balanza, ¿no es cierto? Estaba como equilibrado. Es cierto que la Escritura dice que cada uno va a morir por sus pecados, pero también, si vemos, dice que la Torá dice que la gente que moría colgada era por sus crímenes personales. Y aquí no era así, porque en realidad había un tratado que se había violado. Entonces, por eso no los retiraron no los levantaron del madero. Porque viste que los tenían que sacar en el mismo día. Ajá. Al no ser un crimen personal, digamos, Ajá. sino era una violación de un tratado, los tuvieron que dejar. Como porque se había mancillado la tierra. Y al llover también, para mí, ¿no? Es mi forma de ver. Al llover es como que se limpia, se lava esa maldición o esa cosa que pesaba sobre los israelitas. Ujú. Es mi opinión, pero bueno. Bueno, acuérdense que les dije que están muy divididas las opiniones. Sí. Muy divididas. Está complicado, muy complicado
este capítulo en realidad, por un montón de cosas. Y está complicado, y entonces nosotros, ¿qué posición vamos a tener? Vamos a pedirle Al Eterno que nos muestre, lógicamente. nos muestre. Ujú. Pero hay algunas cosas que se pueden aprender de este capítulo. Ya vemos el excelente ejemplo de Rispa, buenísima. Exacto. A Como- pesar de perder sus hijos, ¿no es cierto? Ella se comportó, pero impresionante la forma de comportarse, con la fortaleza y con la valentía que aceptó la muerte de sus hijos. Realmente es digno de mencionar, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo, y gracias a eso fue que David se le prendió el foco y dijo, pues yo voy a ir a sepultarlos junto con... Claro, claro, porque tenían que tener la sepultura. Exacto. Ujú. Pero también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que, bueno, era un pacto hecho con unos paganos y Dios lo respetó. Es que pacto, sea con quien sea, el pacto se tiene que cumplir. Exactamente. Porque entonces yo estoy casada con una persona que no guarda Torah e hice un pacto de estar con él. Ajá. ¿No lo tendría que cumplir? Sí, porque lo hice delante del Eterno. Exactamente. Ujú. Y si nosotros queremos salirnos de ese pacto, es solamente pedirle a Él que lo haga. Nosotros no podemos mover un dedo, a menos de que haya razones que están escritas en la palabra de Dios. Claro, claro. Hay razones explícitas como para que uno no sufra ciertas cosas, ¿no? Porque si a mí mi esposo me pegara o me insultara o yo fuera agredida constantemente, yo tendría una razón muy valedera como para hacer eso. Que te impidiera buscar las cosas de Dios. Claro, claro, eso sería también. Claro que sí. Exactamente. Pero bueno, también lo dijo Pablo, que que tal vez nosotros podríamos ganar a nuestros esposos. Exactamente. Con nuestra conducta, ¿no es cierto? Que no les demos carta de divorcio, sino que estemos con ellos porque tal vez con nuestra conducta los podemos ganar para el eterno. O sea, no es que nosotros lo vamos a ganar porque no somos nadie. O sea, el eterno tendrá misericordia tal vez, porque es Él el que nos abre los ojos. Nosotros no tenemos ninguna validez como para que Él se fije en nosotros. Es Él a quien le place todo, y Él que lo hace, y Él que pone el querer como el hacer, como dice la Escritura. Exactamente, solamente somos vehículos que Él utiliza. Exacto. Pero mientras Él acepte estar contigo, esa es la palabra de Dios. Ahí déjalo. Amén, amén. Almita, también tocamos un tema, fue un puntito así, bien pequeñito, pero me ha hecho pensar muchísimo y reflexionar, fue cuando la madre, que estaba con sus hijos muertos y todavía estaba haciendo su responsabilidad de madre. Ahí se dice que cuando una persona muere, tiene que ser enterrada antes del atardecer. Significa entonces de que estamos cometiendo un gran error y que en nuestra mente, o sea, se están haciendo las cosas mal, porque en cualquier religión que veamos, se deja el cuerpo, en unas veces se deja 3 días, en otras veces se deja hasta 7 días el cuerpo. Pero o sea que aquí se refiere a los que están colgados. Ok,
Ajá. Solamente a los que están colgados, pero no por cualquier causa de muerte, por otra causa de muerte diferente. No lo especifica, nomás aquí dice que aquel que ha sido colgado tiene que ser sepultado antes del atardecer. Ahora sí. Gracias, Almita. Bueno, Martita, ¿nos puedes ayudar a orar para terminar y ponerle en pausa? Martita, Almita, tienes tres Martitas. ¿Cuál? Anita, estoy preguntando lo mismo. ¿Cuál Martica? Martita Posada, Martita la de allá. Ah, bueno. Martica Posada, ore pues por favor. Claro que sí. Gracias. Gracias, Padre, por este día de vida. Gracias, Padre, por este Shabbat. Gracias, Padre, porque nos has unido acá de diferentes países, en diferentes lugares, ciudades donde nos encontramos, Señor. Y hoy nos permites, por este medio, por esta plataforma, compartir, recibir tu aprendizaje de tu palabra. Bendito eres, Eterno, porque nos deleitamos en el Shabbat, porque en ningún momento es un Shabbat de rutina, es un Shabbat de crecimiento, es un Shabbat en donde nos quitas las vendas de nuestros ojos y nos destapas los oídos. Gracias, misericordioso y eterno, porque te mueves y porque de ti estamos recibiendo ese maná. Señor todo misericordioso, te damos gracias y te pedimos también que faltan unas cuantas horas para poder cerrar y para poder despedirnos de tu presencia, pero sabemos que tu Ruach HaKodesh nos está llevando, nos está cuidando y nos está enseñando cada vez más. Escucha, oh Señor, las oraciones y las plegarias y por favor, Padre, no tardes, que haya salud. Pones en mi corazón en este momento al esposo de Marta Lucía Montoya. No sé cómo está, pero confío, Padre, confío de que das aliento de salud sobre él. Gracias, Padre, por la vida de Almita. Gracias, Padre, por manejarla, por utilizarla, por darle tanto, tanto que en este momento, hoy, nos lo está enseñando a nosotros, porque ella también ha aprendido algo. Esa hermosura, Padre, de poder utilizar las redes sociales y poderla ver con ese gozo, esas imágenes con tanta claridad y ella con tanta tranquilidad. Bendito Padre, derrama bendiciones sobre ella, sobre su esposo, sobre su familia y sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre, también te lo pedimos. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Hashem, Kevod Malchuto, Leolam, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam, Bendícenos, Padre, bendícenos, porque solamente con este Shema es con lo que te podemos dar gracias. Bendito eres, Rey de Reyes, y derrama sobre nosotros bendición. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, he aclamado, he dado gracias. Amén, amén. Ok, gracias, Martita. Gracias. Voy a ponerle pausa y podemos continuar platicando.